todas maneras, queda registrada la clase, entonces podrán sus compañeros revisar, ¿no? Muy bien. Entonces, yo espero que ustedes hayan podido revisar algo siquiera del aula virtual. Sí, si no, bueno, vamos a ir trabajando en estos días, ¿no? A ver, quiero comentarles cómo vamos a hacer en este semestre el tema y las unidades de unidad de integración, que es precisamente hacer una o recoger en una síntesis todos los tratados teológicos que ustedes han visto durante su carrera, ¿no? Durante los 3 semestres anteriores y con lo que van a trabajar también en este semestre, lo del primer nivel, ¿no? Asignaturas de primer nivel que obviamente van a estar las más frescas, porque son las asignaturas que las ven ahora, ¿no? Bien, ¿qué hacemos? Lo vamos a trabajar a través de unas tesis. Yo he recogido algunas tesis, por ejemplo, iniciamos esta sesión con las tesis de Biblia, ¿ok? Yo les propongo unos temas que vamos a ir trabajándolo acá, yo voy dando información, voy recogiendo y recordando algunos temas en particular y ustedes el resto lo desarrollan dentro de su trabajo, ¿ok? De sus tesis. ¿Listo? Ok. Entonces, yo propongo lo siguiente porque creo que me dio buen resultado visto el semestre pasado, ¿no? En la semana tenemos 2 encuentros de 2 horas. Vamos a llegar a un acuerdo viendo la posibilidad de todos de que nos reunamos o lunes o jueves. Y el otro día usted tiene para trabajar las tesis, ¿ok? Y la siguiente semana nos encontramos para revisar, ver si hay alguna duda y queda algún vacío en el aprendizaje, ¿ok? La propuesta era primero de este día, puesto que sé que algunas tienen el idioma, no hay hora durante las 2 de la tarde. No sé si están, al menos las que están aquí, creo que están en trabajo, ¿no es cierto? Durante esa hora. ¿Les va bien a ustedes según el calendario que les propuse? Déjenme abrirles un ratito. Están los lunes a partir de las 6:30 y los días jueves está, me parece que igual, ¿no? Igual a las 6:30. A ver, sí, 18:30. 18:30 a 20 horas 30. ¿A ustedes les va bien ese horario? ¿De pronto tienen algún inconveniente? Porque veo que el jueves tienen a las 2 de la tarde prácticas, entonces no se puede mover. Ujú. Ya. Miércoles igual los miércoles tienen segunda lengua, tampoco se puede mover. Ok, revisando el horario de ustedes, creo que está en esto. Bueno, creo que vamos a dejarlo así mismo los lunes. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Los lunes va a ser día de encuentro para trabajar aquí en clase los temas diferentes que vayamos a ir tratando, ¿no? Y los jueves usted lo tiene para trabajar las tesis, desarrollar sus trabajos, hacer las actividades para el siguiente lunes que nos encontramos, ¿ok? Esa va a ser el método de trabajo. Yo doy aquí todas las indicaciones, amplío un poco el conocimiento, mejor dicho, recuerdo lo que ustedes han visto ya durante la carrera y ustedes trabajan los temas que van a estar en las tesis. ¿Cómo es una tesis? Aquí les voy a colocar, voy a abrirles el aula virtual, si es que ustedes no lo han hecho ya. Vamos a ver, en el aula virtual, comparto mi pantalla, por favor, un ratito. Muy bien. Entonces, espero que ya puedan ver el aula virtual, ¿no? El aula virtual está dividida en 4 momentos, ¿no? Dependiendo también de la programación, ¿ok? El primer módulo va a ser el tema bíblico, ¿ok? Por eso he colocado aquí algunos textos
que pueden servirles a ustedes para el desarrollo. Tienen tanto lecturas principales como, perdón, recursos principales como lecturas, actividades. Ok, la primera actividad es esta, la tesis 1. ¿Ya? Me adelanto para que ustedes vayan tomando en cuenta conforme yo voy hablando también del tema, ¿no? En esta primera tesis consideramos el Pentateuco, cuya profunda unidad se formó en un complejo proceso de redacción explicando en varias hipótesis, contiene el núcleo del Antiguo Testamento y hace uso de diversos géneros literarios. Si bien cada uno de los libros tiene una estructura y contenido característicos, conocemos, esa es una, ¿no? Conocemos como libros históricos una serie bastante variada, cuyo primer grupo se vincula al Deuteronomio y el resto se puede dividir en historia cronística, episódica y al final de los Macabeos. ¿Ok? A modo de introducción. Si usted le da aquí clic, tesis 1, está ya para la entrega. Y aquí tiene un documento Word para ser trabajado. ¿Ok? Vamos a descargarlo. Espero que estén viendo el documento en Word. ¿Ok? Bien. Más o Hermanita, menos, ¿están viendo el hermanita, documento en perdón, Word? no está ¿No? compartiendo el documento en Word. Ya. Ahora tengo que cerrar y volver a abrir. Listo. Ok, ahí deben estar viendo el documento, ¿ok? Así son las tesis. Las tesis 1 trata de Pentateuco y libros históricos. Y yo coloco unas preguntas que nos van a guiar a nosotros para ir recordando el texto o el tratado de Biblia, ¿ok? Estas son las tesis que ustedes van a desarrollar. Traten de ser lo más sintéticas posible, ¿ok? 2 o 3 párrafos de cada pregunta son suficientes. ¿Listo? Estos son los temas que ustedes trabajaron durante el tratado se llama el tratado de Biblia, ¿no? Iniciación a la Biblia. Entonces, ustedes van a ir desarrollándolos acá, ¿ok? Yo les ayudo durante los días lunes y ustedes los jueves los trabajan, ¿ok? Así tienen todo el tiempo necesario para subir su trabajo. Lo suben en documento PDF y estamos, ¿ok? Esto nos va a ir ayudando para el examen complexivo, ¿ok? Entonces, ahí está, ustedes le encuentran la tesis, simplemente la trabajan y la suben. Listo. Ok, explico rápidamente cómo hacemos en unidad de integración. El trabajo que usted está haciendo de tesis, de algún trabajo extra, trabajos aquí en clase sobre las asignaturas que han revisado, va valorado cada parcial sobre 50. ¿Okay? Primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. La calificación de la cuarta nota o la evaluación final que nosotros llamamos es la nota del examen complexivo. ¿Ok? Ya no es que esperamos un tiempo después para que den el examen complexivo, no. Terminada el semestre, usted termina haciendo el examen complexivo. ¿Ok? Es el modo de titulación. Ahora, si usted va revisando y haciendo a conciencia las tesis que vamos a ir desarrollando, va preguntando, va trabajando durante las clases, esté por segura que el examen complexivo lo rinde y lo rinde muy bien. ¿Ok? Sobre 50 el examen complexivo. Así hemos venido trabajando hasta el semestre pasado. ¿Ok? Ya saben, 3 notas del trabajo del desarrollo de las tesis y la última nota es exclusivamente el examen complexivo como tal, que lo rinde virtualmente y te tramite también un cuestionario. ¿Sí? Cuestionario en línea tiene un tiempo y obviamente la calificación es sobre 50. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Hermana, perdón, Sí, hermanita, perdón, no sé si le entendí bien. ¿El examen es en línea? ¿No hay que ir a la universidad? no, el examen es en línea. Okay, hasta ahora la modalidad la hemos hecho así porque eso es bastante complicado que se movilicen y todo. Y para asegurar es en línea. ¿Ok? Jessica. Buenas noches, hermana Mónica. Hola, Jessica. Tenía una pregunta. Usted decía que la cuarta nota es el examen complexivo. ¿Igual se juntan los 3 parciales con el examen o el examen es solito?
A ver, no sé si te entendí porque hubo un corte. El examen complexivo es de todo lo que hemos venido revisando a lo largo de la carrera. ¿Qué hace unidad de integración? Simplemente recordar algunos temas que pueden resultar importantes y que se van a ver reflejados en el examen complexivo. ¿Qué tiene que estudiar usted? Tiene que estudiar todas las tesis que vamos a empezar a revisar. ¿Ok? El examen complexivo es eso, recoger absolutamente todo y dar razón de. ¿Sí, Jessica? ¿Te contesté? Sí, Ya, sí. muy bien. Por eso les decía, si ustedes están siempre revisando las tesis, están poniendo atención en clases o revisando las grabaciones, pues ya, tranquilas, el examen complexivo lo van a dar. Muy bien. Grace. Madre, de los trabajos que nosotros vamos realizando, ¿puede ir el cuestionario o esa parte del cuestionario? No, las tesis son así, son desarrollos, son tratados, no son cuestionarios, ¿ok? Puede ser que para la evaluación del primer o segundo parcial yo les presente un cuestionario sobre las tesis que ya está y esto les va a ayudar para el examen complexivo. Pero los trabajos, las tesis que ustedes hacen son ensayos, o sea, párrafos, ¿no? Párrafos que van desarrollando. Por eso, por ejemplo, en la tesis de ahora, le pongo, explique brevemente en un párrafo la síntesis teológica del Pentateuco. ¿Qué trata? ¿A qué se refiere teológicamente hablando el Pentateuco? Usted tiene que escribir de cada libro, del Génesis trata sobre esto, el Deuteronomio sobre esto. ¿Sí? ¿Qué géneros literarios constan en el Pentateuco? Usted desarrolla, indica qué géneros hay y desarrolla el tipo de género del Pentateuco. ¿Ok? No es cuestionario, es un desarrollo. ¿Estamos, Grace? ¿Sí? Sí, madre, gracias. ¿Ya? Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? ¿Estamos bien? Ya, entonces, primera cosa, nos encontramos solamente los días lunes, ¿ok? Para ir desarrollando los temas y dando explicaciones. Si quedasen alguna duda, tranquilamente lo podemos hacer en las horas de clase. Y el día jueves, las horas del jueves, usted la utiliza para desarrollar su tesis, ¿ok? Para hacer su trabajo. ¿Listo? Para que el día lunes traiga todas las preguntas y ya venga con su trabajo realizado. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, con estas indicaciones vamos a arrancar con nuestro tema de hoy, que es precisamente el tema de introducción a la Biblia, ¿ok? No es que les voy a volver a dar introducción a la Biblia, simplemente voy a tomar algunos tópicos que consideramos necesarios que van a necesitar ustedes para el desarrollo de sus tesis, ¿ok? Ya. De eso se trata unidad de integración. Entonces, permítame, voy a abrir una presentación que nos puede ir ayudando para visualizar incluso este trabajito. Ok. Entonces, ya saben, si necesitan, en cualquier momento alza la mano o abre su micrófono y hace la pregunta, ¿no? O si necesita mayor explicación, tranquilamente enciende su micrófono. Ok. Entonces, bien, vamos a hacer una síntesis de introducción a la Biblia. ¿Ok? Nosotros sabemos que la Biblia es nuestra fuente principal, ¿no? La fuente sagrada, fuente de la revelación, y por eso hemos iniciado con este tratado. Bien, decimos primeramente que la Biblia es un libro sagrado, más importante para el cristianismo, es una fuente, y también para el judaísmo. ¿Sí? En el judaísmo tiene un nombre llamado la Torá. No tiene todos los libros como lo tenemos nosotros en la religión cristiana, pero es un libro sagrado igual para ellos. Y recordemos que nosotros como cristianos tenemos una historia, un origen en el judaísmo. ¿Ok? Entonces es un libro sagrado, primera cosa. Un libro que se refiere a una divinidad. ¿Sí? Este texto antiguo y fundamental proporciona una guía espiritual y moral para millones de creyentes en todo el mundo. ¿De qué se trata? Es un libro sagrado que ayuda a la guía espiritual, perdón, a la guía espiritual y moral. No es un libro histórico, por si acaso.
Yo creo que ya el profesor en su debido momento les habrá indicado, ¿no? Si yo quiero conocer la historia del pueblo de Israel, la historia de los macabeos, no es que voy a ir a buscar en la Biblia la historia, ¿no? Es un libro de fe, es un libro, como lo hemos anotado aquí, que trata de dar una guía espiritual y moral. Tiene leyes, tiene consejos, tiene proverbios, ¿ok? Tiene mensajes para la vida espiritual, ¿sí? Para todo el mundo, para millones de creyentes. Desde sus orígenes hasta su impacto actual, la Biblia es una obra de invaluable valor histórico y cultural. Histórico no porque contenga historia, sino porque ha traspasado el umbral de los siglos, ¿sí? De años tras años, siglos tras siglos, la Biblia sigue siendo siempre actual. ¿Por qué? Porque contiene estos mensajes de carácter espiritual y moral. ¿Ok? Primera cosa. Ok. La Sagrada Escritura. Sabiendo que es un libro sagrado, nosotros nos vamos a referir a la Biblia como Sagrada Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura? ¿Por qué se llama Biblia? Porque es un conjunto de libros y de libros canónicos, es decir, que la Iglesia lo ha reconocido y ha puesto su imprimatur, su nulla obstant, para decir, estos libros son auténticos, estos libros hablan de la revelación, estos libros hablan de Dios. A eso se refiere cuando decimos que son libros canónicos. ¿Qué contienen? Contienen la palabra de Dios y la revelación divina. Es decir, que Dios ha hablado a la humanidad, ¿sí? Porque tiene un sujeto pasivo y un sujeto activo. El sujeto activo es quien da, quien habla, y el sujeto pasivo es quien recibe la palabra. ¿Sí? Entonces, en este caso, Dios habla ¿a quién? Habla a la humanidad, al ser humano. Entonces, contiene la palabra de Dios y lo que Él quiere que la humanidad sepa de Él. ¿Ok? La revelación divina. Estos textos sagrados son la base de la fe y de la doctrina de la Iglesia, donde nosotros recurrimos para tener en consideración nuestro actuar, nuestro decir, nuestras acciones, por ejemplo, los sacramentos. ¿Dónde recurrimos? Recurrimos en primer lugar a la Sagrada Escritura. Y ahí tenemos nosotros razón de bautizarnos, razón de confesarnos, de celebrar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha revelado, Dios en la persona de Jesucristo lo ha cumplido. ¿Y qué hacemos nosotros? Recogemos eso. Si vamos al Antiguo Testamento, un tesoro que todavía nosotros como cristianos lo tenemos, el Decálogo, las normas de vida contenidas en estos 10 mandamientos. Entonces, son textos sagrados que son la base de la fe y de la doctrina de la iglesia. La iglesia para amonestar, para establecer un dogma, siempre recurre en primer lugar, en un primer momento, a la Sagrada Escritura. A ver si es verdaderamente lo que Dios ha revelado, lo que Dios quiere. Y en base a eso, pues, construye un dogma, construye una enseñanza. Primera cosa, la Sagrada Escritura. Bien, ¿cómo está organizada la Sagrada Escritura? En dos grandes bloques, dos grandes momentos. El primero, el Antiguo Testamento, y el segundo, el Nuevo Testamento. La línea de corte de este Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros sabemos que es precisamente la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Que cierra el Antiguo y abre el Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento? Encontramos varios momentos asimismo, como por ejemplo la revelación de Dios. ¿Qué decimos de ahí? Cómo Dios ha ido hablando al pueblo elegido, al pueblo de Israel, para darse a conocer. Dios está revelando. ¿Qué significa revelar? Quitar el velo, ¿no es cierto? Un Dios que no se dejaba conocer o un Dios al cual el hombre no podía acceder, no sabía quién era. Ahora Dios mismo se quita el velo para que el hombre lo conozca. Y se está revelando, quitando el velo. ¿Qué? El Antiguo Testamento es eso, es un camino de revelación de Dios mismo. ¿Quién tiene la iniciativa aquí? Dios. En toda circunstancia, en todo momento,
durante la narración, durante la enseñanza de la Biblia, encontramos que Dios siempre está tomando la iniciativa. Tomando las palabras del Papa Francisco, Dios siempre está primereándose. Dios tiene esta iniciativa. No es que el hombre lo busca, sino que Dios se hace encontrar. ¿Eh? En el Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia que narra la revelación de Dios al pueblo judío a lo largo de toda su historia. 40, 400 siglos y siglos de historia del pueblo de Israel, Dios se va manifestando progresivamente. Dios les va enseñando quién es Él. ¿Sí? Como un niño que poco a poco va creciendo, Dios también se acomoda a la humanidad y se va haciendo conocer de Él. Entonces, es la revelación de Dios. Bien, hay un momento particular del Antiguo Testamento donde nosotros encontramos textos, libros que hablan de la ley y de los profetas. La ley y los profetas. Por ejemplo, contiene los libros de la ley. ¿Qué conjunto de libros? El Pentateuco. Pentateuco significa 5 libros, ¿no? Y son los primeros 5 libros de la Sagrada Biblia. ¿Okay? Y Pentateuco y los profetas que guiaron espiritualmente a Israel durante siglos. El Antiguo Testamento va hablando o va narrando la creación, por ejemplo, en el libro del Génesis, primer libro del Pentateuco, va dando leyes como Levítico, Deuteronomio, ¿sí? Y también hay una parte en el Antiguo Testamento de los profetas, profetas mayores, profetas menores. ¿Para qué están los profetas? Para ayudar, para enseñar, para guiar. Son los mediadores de Dios y el pueblo de Israel. Bien, ¿qué más contiene el Antiguo Testamento en modo general? Contiene promesas mesiánicas, es decir, que el pueblo de Israel, según la revelación y la promesa que Dios hace a este pueblo, espera que un día llegue el Mesías que les iba a salvar de toda esa esclavitud, de toda esta vida de sufrimiento, pues la promesa era que van a llegar a una tierra prometida donde un Mesías les iba a rescatar. Entonces tiene estas promesas mesiánicas. Se encuentran estas profecías sobre la venida del Mesías que serían cumplidas en el Nuevo Testamento. Nosotros que ya hemos atravesado el Antiguo y estamos en el Nuevo Testamento, sabemos que las promesas del Antiguo Testamento vienen a darse por cumplidas con la persona de Jesús. Muy bien. Entonces vamos revisando así también a breves rasgos lo que es la Sagrada Escritura y nos encontramos con este primer momento que es el de la creación del mundo. ¿Sí? Los textos sagrados, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, dio forma al universo, primero la luz, luego los astros, la tierra, seres vivientes y el 7º día descansó, declarándolo santo, ¿no? El pueblo judío reconoce que el 7º día, según su modo de contar el 7º día, pues es de descanso, es el día sábado. Nosotros, en cambio, por el Nuevo Testamento, reconocemos que el descanso lo da el primer día de la semana por la resurrección del Señor. ¿Okay? La creación es una obra majestuosa que refleja el poder y la sabiduría infinita de Dios. Cada elemento del cosmos tiene un propósito y belleza única, desde las galaxias distantes hasta el más pequeño átomo, ¿no? Para contemplar cómo Dios abre el inicio o da apertura a la historia del mundo. Dios, que es el alfa y el omega, asimismo comienza su palabra, la revelación de su palabra, con esta apertura, con esta creación de todo el universo. Muy bien. Encontraremos también, si nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, encontraremos estos textos de los patriarcas y profetas, ¿no? Patriarcas, ¿qué significa? Patriarca significa padre. Los patriarcas, aquí figuras clave como Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Jacob que establecieron los cimientos de la fe judía y también los recibieron las promesas de Dios, ¿no? Abraham, que será fecundo, que si él sale de su tierra, Dios le dará
otra tierra prometida y sus hijos serán incontables más que las estrellas del cielo y demás, ¿no? ¿Y cómo se va cumpliendo esta promesa? En sus hijos, en su hijo Isaac y después más adelante en las tribus de Jacob. ¿Ok? Bien, los profetas. ¿Para qué están los profetas dentro de la Sagrada Escritura? Para amonestar, para guiar, para anunciar un mensaje que Dios mismo le ha revelado para el pueblo. ¿Quiénes son los profetas? Son hombres inspirados por Dios, hombres a quien Dios les llama y les llama por nombre, ¿no? Les convoca a cumplir una misión que puede ser, como hemos anotado acá, amonestar, llamar la atención, ¿sí? Por la conducta desordenada que están viviendo. Puede ser que Dios se sirva de estos instrumentos de los profetas para amonestar al pueblo. O también para guiarles, vayan por este camino, hagan esto, Dios pide esto y demás. Y también otra misión de los profetas es anunciar. Anunciar, por ejemplo, la venida de un Salvador. ¿Sí? O el hecho mismo de la encarnación, ¿no? Hay pasajes donde hablan de esta venida del Mesías de esta forma. Por eso es que incluso el Señor Jesús, cuando ya estuvo sobre esta tierra, llora por Jerusalén, porque Jerusalén no le escuchó a las promesas de los profetas. Por eso no lo reconocieron. A pesar de que hubo gente, hubo profetas que anunciaron la venida del Señor, que le dijeron cómo llegaría, cómo sería. Sin embargo, no creyeron. ¿Ok? Por eso cuando viene el Señor, no lo reconoce. Patriarcas, profetas. ¿Ok? Y otros hombres insignes que verdaderamente el pueblo judío lo tiene en altísima consideración por lo que representaron, ¿no? Aquí personajes como el mismo José, José, hijo de Jacob, ¿eh? A cual sus hermanos vendieron a unos mercaderes, después él va a parar en Egipto y al final resulta que José salva al pueblo, ¿no? Pues José, Moisés, quien libera al pueblo de Israel de las manos esclavizadoras de Egipto, ¿no? Samuel, otro profeta, David, el rey David, Elías, otro gobernante, que desempeñaron roles fundamentales en la historia de la salvación. El Antiguo Testamento ustedes van a encontrar a lo largo de todo su desarrollo hombres, personajes que influenciaron en la historia del pueblo, ¿sí? De alguna u otra manera, siendo o patriarcas o profetas o reyes que conducen al pueblo a su desarrollo e incluso también a su calamidad, ¿no? Porque muchos terminan entregándoles en manos de gente que les iba a dominar. Muy bien, patriarcas, profetas. Bien. Otro libro, luego del Génesis, es el Éxodo y la Ley. ¿De qué trata todo esto? Este conjunto de libros, sobre todo el Éxodo. El Éxodo significa salida, ¿sí? Camino. La historia del Éxodo narra cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los guió a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Quién lidera aquí esta salida? Un personaje que nosotros sabemos que es Moisés, ¿sí? Moisés que los lleva, los saca, va conduciéndole, va siendo incluso probado de alguna manera por Dios, pero Dios también a los hombres que llama les concede gracias particulares, les concede la fuerza, les concede sabiduría. ¿Okay? Y aquí tenemos la entrega de los 10 mandamientos. Toda la historia del Éxodo, sobre todo para nosotros, lo sintetizamos en esta presencia del personaje de Moisés que libera al pueblo y al cual Dios le concede o Dios le otorga este mandato de comunicar al pueblo los 10 mandamientos, es decir, su voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos en relación a Él? Y en relación también a la comunidad, a los hermanos. ¿Okay? Por eso sabemos que los 10 mandamientos se refieren a toda esta conducta moral,
a la conducta con Dios, a la veneración, a la adoración que le debemos a Dios como nuestro divino Señor, el Salvador, etcétera, ¿sí? Y la conducta que debemos mantener con el resto de nuestros semejantes, ¿ok? ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos la ley, la ley. La ley que tiene asimismo en altísimo valor el pueblo judío, la ley de Moisés. ¿Sí? Una ley que a veces a nosotros leyendo puede parecer bastante dura, ¿no? Bastante incluso diversa a lo que nosotros como cristianos pudiéramos pensar. Por ejemplo, es la ley del divorcio, la ley de repudiar a la mujer que ha cometido adulterio y otras, ¿no? Pero era el momento, era la situación, era incluso como dirá más adelante el Señor Jesús, porque ustedes son tercos de corazón, Moisés les dio esta ley, para que no se vayan a condenar. Pero la ley va a ser perfeccionada por el Señor Jesús. La ley mosaica, ¿a qué se refería? Se refería a todos los aspectos de la vida del pueblo, a la vida familiar, a la vida civil, a la vida social, al desarrollo del pueblo propiamente. Entonces, estaba propiamente bastante metida la ley en la vida de los israelitas, ¿no? Absolutamente tenían leyes para todo, para cómo comer, para cómo entrar a la sinagoga, para cómo conducirse en la familia, etcétera. ¿Ok? Listo, entonces tenemos la ley, tenemos la ley por excelencia que es el decálogo, tenemos la ley mosaica, ¿sí? Aparte de la ley divina, tenemos una ley civil, en este caso, la ley mosaica, ¿no? El tabernáculo, ¿a qué se refiere? Según la Biblia, Dios instruyó a Moisés sobre la construcción de un tabernáculo, es decir, dónde iba a estar presente Dios. ¿Ok? El tabernáculo, el lugar sagrado, donde Dios iba a habitar en medio del pueblo y donde el cual el pueblo podía acercarse para rendirle tributo, rendirle adoración a Dios. ¿Sí? El arca de la alianza, habrán escuchado ustedes, ¿no? Pues que contenía el tabernáculo, que contenía la presencia misma de Dios. ¿Sí? Muy bien, vamos adelante. Otros personajes aparte de los profetas, de los reyes, de los patriarcas, encontramos aquí a los reyes y a los jueces. Reyes y jueces. Miren cómo vamos construyendo la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Los reyes de Israel, como los famosos y que a nosotros siempre se nos queda grabados, David y Salomón, ¿sí? Entre otros, ¿no? Que gobiernan con poder y sabiduría, enfrentando desafíos y estableciendo el reino unificado, el reino poderoso, por ejemplo, de David, ¿sí? Quien reina con sabiduría, la sabiduría de Salomón, ¿quién la puede comparar? ¿No? Pues, reyes en Israel, los jueces, los que dictaminan la ley, ¿no? Jueces de Israel, como, miren, aquí por ejemplo aparece mujeres, ¿no? Débora, Sansón, que surgieron en tiempos de crisis para liderar al pueblo y restaurar la justicia. ¿Para qué son los jueces? Para conceder justicia, para establecer la justicia en el pueblo. ¿Sí? Y los profetas, que ya los habíamos anunciado. Aquí aparecen otros nombres como Elías, Isaías, que pronunciaron las palabras de Dios, advirtiendo al pueblo y guiándoles en momentos cruciales. El pueblo de Israel se caracteriza por eso, porque Dios no los abandona y siempre hay profetas con las diferentes características que habíamos indicado. Bien. Pentateuco, rápidamente lo hemos visto. Vamos a los libros poéticos y sapienciales. La Biblia contiene una sección de libros poéticos y sapienciales que ofrecen una mirada profunda a la condición humana. Fíjense, esta es la característica de estos libros, ¿no? Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que exploran temas como el sufrimiento, la alabanza, la moral y el amor. El famoso Cantar de los Cantares. A través de la poesía y la sabiduría ancestral, estos escritos nos inspiran a reflexionar sobre nuestro propósito, nuestra relación con Dios y la belleza del mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque nos hace contemplar. Por eso son libros proféticos.
poéticos, perdón, son libros poéticos, viene de poesía, de lo que conmueve al autor, ¿no? Del hecho de contemplar la belleza, de contemplar sobre todo una belleza con mayúscula que es Dios. ¿Sí? Y los libros sapienciales, que son precisamente libros que contienen sabiduría, la sabiduría de los pueblos, la sabiduría que proviene de Dios mismo y que es comunicada a su tiempo al pueblo. Muy bien. Volvemos a los profetas y nosotros nos encontramos con profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, en primer momento nombramos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, textos más largos, por eso se los llama profetas mayores. Profecías y advertencias que llaman al pueblo a arrepentirse y volver a Dios, ¿sí? Y profetas menores. Los profetas aquí solamente podemos, o mejor dicho, los podemos tomar en consideración a los mayores y menores. Mayores, ya sabemos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Okay? Profetas menores. ¿Quiénes son estos profetas mayores y menores? Hombres escogidos por Dios para transmitir sus mensajes al pueblo de Israel. Profetas mayores como Isaías y Jeremías destacaron por la extensión y el alcance de sus escritos, mientras que los profetas menores, a pesar de su breve mensaje, enfatizaron la necesidad de arrepentimiento y obediencia a Dios. ¿Ves? ¿Por qué profetas mayores y menores? Porque por la extensión de los textos, por la extensión de sus mensajes. ¿Okay? Ambos son profetas, pero unos escribe más o al menos se ha recogido más textos de unos que de otros. Ok, hasta aquí. Preguntas sobre el Antiguo Testamento. ¿Nada? ¿Seguro? Estoy tratando de abrir otro texto, pero el internet no sé qué pasa, está todavía con fallas. ¿No hay preguntas, comentarios de pronto? ¿No? Ok, vamos a ver acá. Les he subido incluso una presentación. A ver, déjenme abrir para dar alguna información más con respecto antes de pasar al Nuevo Testamento. Entonces, tienen una presentación ustedes ahí en el aula virtual que les puede servir también de guía. Y vamos a verlo rapidito ahora. La Biblia. Ecco. Vamos a volver a recoger algunos puntos que vale la pena tenerlos en consideración ahora. Ok, bueno, ahí está. Entonces vamos a ver, ya sabemos a qué nos referimos con la Sagrada Escritura, cómo está organizada, ¿sí? Aquí podemos notar que Biblia es una palabra griega que se conoce como conjunto de libros o biblioteca, ¿no? ¿Sí? Cada uno de ellos trata de un tema concreto y todos ellos nos ayudan a conocer el mensaje que Dios quiere comunicar al pueblo. Ya decíamos de la revelación. Bien. Entonces, el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento presenta la alianza de Dios con su pueblo Israel y cómo Él caminó a través de la historia con ellos, ¿no? Esto es interesante a modo de síntesis, saber que es Dios quien siempre tiene la iniciativa, es Dios quien busca al pueblo, es Dios quien se abaja para caminar con el pueblo. Y el Nuevo Testamento habla de la vida, la misión de Jesús y de sus discípulos y del caminar de las primeras comunidades cristianas, como lo que encontramos nosotros en las cartas tanto de Pablo como las cartas cristianas. Ay, perdón, se corrió. Ya.
Bien. Antiguo Testamento. ¿Qué libros contiene el Pentateuco? Que es 5, ¿no? Nos habla de la creación, la salida de Egipto, la búsqueda de la tierra prometida, la ley y otras cosas más, como los libros proféticos, sí, libros proféticos, libros sapienciales, poéticos, etc. El Pentateuco, perdón, estoy en el Pentateuco. Se compone de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? 5 libros. ¿Cuántos libros está conformado el Pentateuco? 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego vienen otros libros del Antiguo Testamento, como los libros históricos o narrativos. Históricos porque se dedican a contar historia del pueblo de Israel. Aun cuando les había dicho que no, la Biblia no es un libro histórico donde voy a buscar cuándo se conformó, quiénes estaban organizados. Sí, me va a dar alguna referencia, pero no es su objetivo contar historia, ¿no? Sino dar un mensaje, de caso, un mensaje de salvación. ¿Ok? Los 17 libros históricos del Primer Testamento, lo encontramos aquí, con sus debidas abreviaturas. Libros sapienciales, la expresión de la sabiduría popular. Por ejemplo, ahí encuentran ustedes refranes, salmos, poemas, cantos, reflexiones. Son 7 libros, aquí están, los que habíamos también nombrado, para que ustedes los revisen. Libros proféticos, ¿a qué se refieren? Nos recuerdan las palabras con mensajes de salvación y esperanza, palabras cargadas de denuncias. Obviamente, cuando tienen que tirar las orejas al pueblo, los profetas los hacen muy bien, ¿no? Para eso han recibido esa misión: denuncias por los pecados cometidos. También los profetas anuncian amenaza o castigo cuando no hay conversión de parte del pueblo. ¿Sí? Así como anuncian también desgracias, también anuncian mucho consuelo, ¿sí? Porque eso viene de Dios. Dios que se sirve de estos instrumentos para invitar a la conversión, pero también si el pueblo no escucha, también tienen lo que se merece, ¿no? Obviamente a razón de su conducta, pero también cuando el pueblo camina por la ley del Señor, los profetas anuncian también parabienes. Y los libros proféticos que nosotros vemos acá. Muy bien, y eso luego vendrá el Nuevo Testamento. Voy a partir de esta presentación, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento suman 27, podemos dividirlos en 5 grupos según este autor, ¿no? Primero los evangelios, que es el corazón mismo de la Sagrada Escritura para nosotros. Los evangelios son 4. ¿Qué significa evangelio? Sino vida nueva, nueva vida o buena nueva. ¿Por qué? Porque nos anuncia, nos da un mensaje de salvación en la persona de Jesucristo, que nosotros hoy por hoy sabemos quién es Jesús, ¿no? El Señor, el Salvador, el Rey que debía venir, el Mesías, el ungido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son evangelios, son buenas nuevas. ¿Sí? Hablan de la vida, misión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque entre los 3 presentan muchos textos símiles en referencia a la vida de Jesús. Contarán quién era su papá, quién hacía de quién era su mamá, quién hacía de su papá, cómo era su entorno social, dónde nació. Darán ciertos detalles estos 3 evangelios, ¿no? En cambio, Juan tiene otra intención, que es más bien de carácter formativo para la comunidad a la cual está dirigido. Juan no va a hacer mucho hincapié en quién es su mamá, quiénes eran sus grupos, no, más bien se va a dedicar a contar a Jesús desde su condición más de Señor, ¿no? Más de Dios. ¿Okay? Mientras Mateo, Marcos y Lucas pues se preocupan, al menos en un primer momento, de contar la historia de cómo era ese Jesús, cómo era el ambiente cultural y social en el cual se desarrolló el Señor. Juan, al contrario, ya no le ve necesario y se dedica a contar otros hechos. ¿Okay? Los milagros, por ejemplo, de Jesús, cómo actuaba, ¿no?
Bien, esos son los evangelios, 4 de ellos, 3 sinópticos y uno que muchos lo conocen como el evangelio de carácter más teológico, ¿sí? Los evangelios. Luego vendrá, dentro del Nuevo Testamento, los hechos de los apóstoles. ¿A qué se refiere? A la vida propiamente de los apóstoles luego de que Jesús dejara esta vida y, ascendiera al lado de su Padre, ¿no? Muy bien, se trata de un solo libro que cuenta las experiencias de las primeras comunidades cristianas y de la expansión del cristianismo. Alrededor de los apóstoles, bajo el mensaje de Jesús, se van a formar estas comunidades de vida que van a vivir de primera mano la experiencia que van a contar los apóstoles. Entonces son las llamadas primeras comunidades cristianas. Y más tarde, ¿qué van a hacer? Van a contar cómo, después de haber recibido el Espíritu Santo, se sienten en la obligación y en la responsabilidad de dar a conocer el Evangelio de Jesús, la vida de Jesús, lo que el Señor Jesús les enseñó. Vamos más adelante y nos encontramos con otro tipo de textos que son las cartas paulinas atribuidas al apóstol, que así se hace llamar el mismo, el apóstol Pablo, cartas paulinas, cartas de San Pablo. Son 13 escritas por Pablo o por alguno de sus discípulos, ¿ok? En nombre del apóstol. Acordémonos que los títulos, los libros sagrados no siempre fueron escritos por quien lleva el nombre, ¿no? Juan, Mateo, Lucas. Puede ser que hayan sido escritas por algunas personas que conocían a este apóstol, que conocían a este discípulo, ¿ok? Y quisieron atribuirle este texto a esta persona, ¿ok? Eso sería otro tratado, estudiar la historia de la construcción de la Biblia, ¿ok? Pero por el momento lo dejamos ahí. Entonces nos encaminamos hacia el aprendizaje o hacia recordar el tema del Nuevo Testamento con las cartas paulinas. Son cartas para comunidades cristianas concretas. ¿Sí? Cartas dirigidas a comunidades cristianas, estas primeras comunidades que se iban formando, pero eran comunidades con nombre y apellido. Carta a los hebreos, carta a los corintios, carta a los tesalonicenses, ¿no? ¿Quién les escribe? Se le atribuye a Pablo. ¿Ok? Y aquí encontramos estas cartas a los romanos, a los gálatas, a los efesios, filipenses, tesalonicenses, ¿ok? Y ahí encuentran ustedes. Bien, cartas paulinas. Luego, carta a los hebreos. ¿Por qué las separamos? Porque no es de Pablo y más bien se considera atribuida a un judío cristiano, un judío convertido. Posiblemente que a este judío convertido posiblemente conoció o bien a Pablo o conoció los escritos de Pablo. Entonces está fuera de las cartas paulinas, la carta a los hebreos. Y luego vendrán las cartas católicas, que son 7, y se les llama así porque están escritas ¿para quién? Para las comunidades cristianas, ¿ok? Para animar, para aconsejar a todas las comunidades cristianas. Sus autores usaron los nombres de los apóstoles como Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas. ¿Sí? No de Judas Iscariote, sino del otro Judas. Y por último, en el Nuevo Testamento encontramos este libro particular de un género particular, único, que es el Apocalipsis, ¿no? Se trata de un solo libro que busca fortalecer la esperanza de un pueblo. Muchas veces el Apocalipsis ha tenido eh, una historia o una publicidad bastante negativa, ¿no? Porque creen que es un texto del último día, un texto ya del castigo, un texto de la venida del Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo pinta de esta manera bastante alarmante. Por eso dice de carácter apocalíptico, ya de los últimos días. No, la intención del autor es precisamente presentar o
presentar el texto para aumentar la fe, para saber que a pesar de todas las tribulaciones que el pueblo de Dios pueda sufrir, al final el reino de Dios triunfa sobre todo mal. ¿Sí? Eso es todo lo que hace el Apocalipsis. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cómo nació la Biblia? Debemos considerar en un primer momento el hecho no solo histórico, ¿no? Sino el hecho de cómo Dios va revelándose. Y aquí indicamos que en un primer momento podemos decir que acontecieron los hechos de la vida en los que actuó Yahvé. Sí, Dios elige a un pueblo, ¿sí? Dios salva a un pueblo, sí, es cierto, lo hace el Señor. ¿Ok? Más adelante en el Nuevo Testamento, Jesús. Exactamente, hay datos históricos, esto sí, de que hubo un tal Jesús, de que existió un tal Jesús, que nació en tal parte, en tiempo de un emperador que después fue crucificado de esta manera por el Imperio Romano, siendo Poncio Pilato el gobernador de aquel momento, etcétera. No, hay datos, sí, pero no son ¿cómo decirlo? Fuente de fe los datos históricos. ¿Sí? Son datos para que nosotros conozcamos y aumentemos, sí, la fe. Porque decir, sí, existió Jesús y Yahvé hizo y condujo al pueblo de esta manera, sí. El Espíritu Santo también, cuando narra, por ejemplo, el texto de los Hechos de los Apóstoles, cómo vino, qué hizo, cómo fecundó a la primera comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos algunos ejemplos de el hecho. Y aquí la lucha del pueblo por salir de la esclavitud de Egipto, el nacimiento de Jesús, la curación del ciego por parte de Jesús, o bien la conversión de Pablo y sus viajes misioneros, porque Pablo mismo lo cuenta en sus cartas, dónde está, con quién está, qué está haciendo, ¿no? Muy bien, entonces la primera forma de conocer cómo se escribió la Biblia es tener en cuenta el hecho, es decir, lo que sucedió. Sí, otro elemento para la historia de la Biblia, encontramos la memoria. La memoria. ¿De qué se trata? De cómo estas comunidades cristianas van contando y van transmitiendo todo lo que ellos vieron, oyeron y conocieron y lo van contando de viva voz. Y la tradición oral. ¿Ok? Lo que yo sé, lo que yo recuerdo, que viví, que me dijeron o que fui testigo, yo lo sigo contando. Y esos datos, más adelante, a través de los siglos, se fueron recopilando en lo que hoy nosotros tenemos la gracia de conocer, que es la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué colocamos aquí un texto del Deuteronomio? Porque es precisamente para mantener viva la memoria, ¿no? Que el Señor Dios hablaba al pueblo y cada que le hablaba le hacía caer en cuenta de esto. Escucha, Israel. Ponga atención, Israel, porque eso lo tienes que aprender y lo tienes que transmitir de generación en generación como lo hicieron o como lo hace el pueblo judío, ¿no? Escucha, Israel. Primera cosa, que el Señor nuestro Dios es solamente uno y le da mandato. Amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado en todo tiempo. Tú le tienes que recordar a tus hijos y a tus nietos y a todas tus generaciones, estas generaciones, lo que el Señor Dios te ha comunicado. En primer lugar, que Dios es solamente uno y al cual le debes amar, le debes toda tu dedicación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Como el Señor mismo, como Dios, va alentando a la transmisión de su palabra. ¿Sí? Estas narraciones pasaban de persona a persona, de familia a familia, de comunidad a comunidad, y lo hacían con fines catequéticos. ¿A qué se refiere? A que las comunidades se vayan formando y vayan creciendo en el amor a Yahvé, en su conocimiento, ¿no? ¿Ya? Bien, otro elemento dentro de la historia en la construcción de la Biblia es la escritura. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, para
elaborar la Sagrada Escritura, nosotros tenemos varios elementos. Primero, que tengamos los hechos, que se hayan dado. ¿Okay? Jesús habló de esta manera, Yahvé habló de este modo, el pueblo de Israel actuó de esta forma. ¿Okay? Tenemos el hecho de la memoria, que yo voy almacenando, como pueblo de Dios voy almacenando en mi conciencia, en mi memoria, todo lo que Dios ha hecho y ha obrado por el pueblo. Y por último, ponerlo por escrito, la escritura. ¿Sí? Los miembros del pueblo o de las comunidades recopilaron materiales sobre estos acontecimientos, los resumieron y los pusieron por escrito con el fin de que de no olvidarse jamás lo que Dios había hecho por ellos, lo que Dios había hecho por el pueblo. Pues ahí está. Los hechos, la memoria y la escritura, como elementos propios de la construcción de la Biblia, de la Sagrada Escritura. ¿Quiénes lo escribieron? Nosotros sabemos que el autor es propiamente Dios, que Dios ha inspirado la escritura de la Biblia y ha llamado a personas, a hombres, para que escriban en el nombre de Dios. Los dos autores, un autor principal que es Dios que inspira, quien con su espíritu divino ilumina a aquellos que iban a escribir. Ahora, ¿por qué son autores los hombres? Porque ellos también desde su lenguaje, desde su capacidad, escribían lo que Dios les iba inspirando y por eso lo hacen con sus propias palabras, lo hacen con su mismo modo. En la Sagrada Escritura se encuentra indicios de quién era la persona que escribió, ¿no? Puede ser que haya sido un entendido, un sabio, o también personas sencillas, personas del campo, ¿sí? Personas del diario vivir, ¿no? Así como hay personas sabias, poetas y todo, también hay personas muy sencillas que escriben a su manera, pero escriben cosas que Dios mismo les ha ido revelando, ¿ok? En el Primer Testamento o Antiguo Testamento tenemos narradores, historiadores, sabios, quienes se preocuparon más por escribir y contar la historia de lo que había sucedido con el pueblo y su experiencia de Dios. ¿Eh? Ellos recogieron muchos relatos de la memoria viviente de un pueblo que contaban la manera como Dios había acontecido en su historia, cómo Dios va transformando, cómo Dios les va llamando, cómo Dios va actuando en el pueblo. Y eso se dedican a contar. Ya lo vimos, cómo nació la Biblia. Ay, perdón, se volvió. En cuanto a los autores, ¿no? Como autores ya más formales encontramos, por ejemplo, los profetas, que aunque casi no escriben, pero sí se dedican a predicar y serán otros de pronto quienes recojan esas predicaciones y los pongan por escrito. ¿Okay? Sabios, quienes recopilan la sabiduría popular, estos dichos que muchas veces dentro de la comunidad existen, entonces ellos los recopilan, los reflexionan y los ponen también por escrito, ¿no? Los evangelistas, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que como les decía, puede ser que ellos directamente escribieron o personas de la comunidad de Lucas, la comunidad de Mateo, lo puede haber escrito, pero está atribuida a ellos, ¿no? Ellos ponen por escrito los dichos y hechos de Jesús, el testimonio de la vida de Jesús. ¿Sí? Otros, como en las cartas o como tanto de las cartas paulinas como las cartas católicas, entonces ahí encontramos los autores, ¿no? Los autores son apóstoles, ¿sí? Quienes escriben cartas a las diversas comunidades. Y otros escritos se escribieron bajo el nombre de alguno de los apóstoles, como por ejemplo, ya decíamos, Pedro, Santiago, Juan y Judas. A estos escritos se les llamó pseudonimia. ¿Por qué? Porque no son directamente los apóstoles en escribir, sino son aquellos discípulos, amigos que sabían o que habían escuchado directamente a los apóstoles comentar o contar las historias, los dichos de Jesucristo. ¿Okay? ¿Y qué más? Aquí lo que decimos, las cartas católicas y el Apocalipsis, cuyo autor quisieron quedar en el anonimato, ¿no? Aunque el Apocalipsis también está atribuida de alguna manera al apóstol Juan. ¿Dónde? ¿Dónde se escribió la Biblia? Los lugares son infinitos, ¿sí? Pero
podemos decir que el Antiguo Testamento se escribió básicamente en Israel, porque es a Israel a quien Dios le dirige su palabra, ¿no? Tanto en Samaria, capital del Reino del Norte, como en Jerusalén. En Babilonia, cuando estuvieron exiliados, ¿sí? El Nuevo Testamento se concentra en la Palestina y Siria, como los evangelios de Mateo y Marcos. Asia Menor, los evangelios de Lucas, Juan y Apocalipsis, y en Grecia y Roma algunas cartas de Pablo y otros escritos. Y hay textos donde específicamente dice, te escribo desde, y lo pone. Los textos bíblicos fueron escritos en diversos ambientes, imagínense, en la corte real, en el templo, en el campo o en casas particulares. O sea, Dios no hace excepción de personas, tanto para que les sirvan como instrumentos de comunicación, como también de los lugares donde son escritos los textos sagrados. Muy bien, para que ustedes vean el mapa del reino de Judá e Israel, por dónde pudo haberse escrito y se hallaron textos de la Sagrada Biblia. ¿Okay? Simplemente para que usted conozca. Ay, perdón, yo cada vez doy clic acá. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuándo se escribió? Siglos y siglos, muchísimos años. No se puede tener con exactitud la fecha de escritura de la Biblia, ¿no? Pero sabemos que Jesús de Nazaret es el centro de la historia. Ya conocemos que una vez que Jesús viene a este mundo, se encarna, pues nosotros comenzamos a contar la historia. ¿Qué encontramos? Entonces, desde el siglo VI de nuestra era, es decir, desde el nacimiento de Jesús, se comenzó a hablar de dos grandes periodos de la historia, el antes de Cristo y el después de Cristo. ¿Sí? Ponemos su nacimiento como el punto de división, el periodo antes de Cristo, AC, que así lo datamos, y el periodo después de Cristo, DC, después de Cristo. ¿Sí? Y aquí una gráfica de cómo se fue construyendo la historia de salvación, comenzando por el pueblo de Israel, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham, la promesa, el hijo de la promesa, Isaac, de Isaac, los hijos de las 12 tribus, y comienza la historia de la salvación. ¿Okay? Y ahí vamos. La esclavitud, Dios que habla a Moisés para encomendarle la liberación, el hecho de la Pascua, la salida de Egipto, cómo caminan, obviamente van cayendo el pueblo de Israel también en otro tipo de opresión, ¿sí? Cómo se van organizando, ya vimos quiénes son los jueces, cómo el pueblo de Israel, al mismo estilo de los otros pueblos paganos, exigen que se les establezca un rey y Dios les da. ¿Sí? Dios muchas veces se acomoda a la voluntad del pueblo y le otorga un rey. ¿Sí? Un rey, en este caso Saúl, y después vendrá el máximo de los reyes del pueblo de Israel, David, y su hijo Salomón, en su sabiduría, quien va a construir ese templo donde va a reposar el arca sagrada y para que los judíos incluso le rindan adoración a Dios, ¿no? Hasta el día de hoy el templo de Jerusalén para el pueblo judío es el edificio sagrado, aunque ya destruido, quedan sus ruinas, pero lo tienen en mucha consideración. ¿Okay? Cómo se va a dividir el reino de Israel, en Israel y en Judá, y van a seguir los profetas tanto de un lado como del otro. Miren que Dios mismo anuncia la destrucción de Israel por la conducta del pueblo, ¿sí? Entonces se van cumpliendo las profecías. Miren aquí la etapa de la monarquía, la etapa de la división, y continúa la historia. Jerusalén que es destruida, el pueblo va en destierro a Siria, a hacer a continuar la esclavitud, ¿sí? Y acá el destierro a Babilonia asimismo, donde cantarán estos salmos, ¿no? De añoranza del pueblo de Israel. Serán liberados, caminan hacia la tierra prometida, se edifica un nuevo templo, que es la etapa persa, y vienen nuevos profetas, vienen también emperadores, miren aquí Alejandro Magno, Judas Macabeo que va a combatir contra este imperio, pero va a terminar también con la destrucción del templo. ¿Okay? Y llegamos
al corte de la historia con el nacimiento de Jesús, que data del año 0, ¿sí? Con el cual nosotros seguimos cronográficamente contando el tiempo. ¿Bien? Esto es aquí van a encontrar ustedes lo que acabamos de ver en gráficos. ¿Ok? ¿En qué idiomas? ¿En qué idiomas se escribió la Sagrada Escritura? Vamos a ver qué dice aquí. El pueblo de Dios caminó a lo largo de su historia de salvación por diversos pueblos, culturas y naciones, y ahí que entendamos la variedad de idiomas en que fue escrita la Sagrada Biblia, ¿no? La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en lengua hebrea, la lengua de Palestina, antes del exilio en Babilonia. Algunos libros como Daniel, Esther fueron escritos en arameo. Ya tenemos ahí lengua hebrea, lengua aramea, ¿sí? Otros escritos como Sabiduría, Macabeos, Eclesiástico fueron escritos en griego, ¿sí? Y el Nuevo Testamento en su totalidad en griego de la Koiné. Dice, ¿no? Miren, el Antiguo Testamento en varios idiomas y el Nuevo Testamento sobre todo en griego. Es posterior, entonces se va unificando. Ajá, el grupo de los 70, que nos encontrará la Biblia de los 70, habrán escuchado ustedes, ¿sí? ¿De qué se trata? De estos sabios judíos reunidos en Alejandría de Egipto, que en el año o hacia el año 250 antes de Cristo tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo y del arameo al idioma griego. La Biblia de los 70 se trata de esto, de estos sabios que traducen el Antiguo Testamento. Y a finales del siglo I después de Cristo, el Consejo Judío decidió elaborar el canon hebreo, ya sabemos a qué se refiere canon hebreo, lista oficial de los libros, que este consejo dejó por fuera del canon 7 libros. ¿Cuáles son? Tobías, Judith, Baruch, Eclesiásticos, Sabiduría y los 2 libros de los Macabeos. Y suprimieron partes de Daniel y de Esther. Por eso la Biblia, la Torá, no tienen estos 7 libros que nosotros en la Biblia católica sí los tenemos, ¿no? 7 libros. La Biblia judía quedó reducida a 39 libros y posteriormente la Iglesia Luterana con Martín Lutero, 1521, acoge esta medida judía, quedando conformadas sus Biblias con solo 66 libros. ¿Ok? Miren cómo se ha ido recortando la Biblia y cómo se ha ido también pues construyendo. ¿Qué tenemos que decir aquí? Que las primeras comunidades cristianas y luego los padres de la iglesia tomaron la traducción griega del Antiguo Testamento de los 70 y reconocieron los libros no aceptados por la iglesia protestante. Por eso es que nosotros tenemos más libros. Es así como quedó conformada la Biblia católica con 46 libros del Primer Testamento y 27 en el Segundo Testamento, siendo aprobados esta Sagrada Escritura por el Concilio de Trento con fecha 8 de abril de 1546 para un total de 73 libros sagrados. Nuestra Biblia católica viene a ser aprobada en el modo que lo conocemos en el Concilio de Trento, el magisterio de la Iglesia, ¿no? Como ustedes saben, nosotros dentro de la Iglesia católica tenemos 3 fundamentos, 3 pilares fundamentales: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, ¿ok? Que entrados en diálogo estos 3 elementos, estos 13 momentos fundamentales, nos ayudan a nosotros a caminar en la fe y a construir toda nuestra fe, ¿ok? Biblia, magisterio y tradición, ¿ok? Tenemos los idiomas, por ejemplo, acá parece que es parte de uno de los salmos. Y será a nosotros es dado, hijo a nosotros es nacido. Bueno, para que ustedes vean cómo era el idioma de aquel momento. Ok. La palabra de Dios en la Biblia. ¿Por qué decíamos que es palabra de Dios? Porque es Dios mismo quien se comunica al hombre, quien se revela al hombre. No lo voy a tratar porque ya lo dijimos. Uy. Los géneros literarios
Vamos acá, los géneros literarios, ¿a qué se refiere? Son formas de escribir, ¿ok? Formas de comunicar la revelación, es decir, en forma oral o forma escrita, son características propias de cada uno de los textos con las cuales una persona comunica su pensamiento. Acuérdense que los autores son dos, ¿no? Dios que no cambia, Dios que comunica el mensaje y el ser humano que escribe poniendo también su propia aportación. Esas formas dependen del lugar y de la época a la que pertenece la persona. Depende también de su cultura, de la realidad y de sus destinatarios. No es lo mismo escribir a un pueblo docto que escribir a un pueblo que no tiene fuerza en conocimientos, ¿no? Entonces, en un pueblo sencillo habrá que utilizar un lenguaje sencillo, habrá que utilizar pasajes de la vida cotidiana. En cambio, a un pueblo que es de cultura avanzada, pues habrá que acomodarle el texto también a su desarrollo, ¿no? Hoy se descubre en las Sagradas Escrituras que hay muchos géneros literarios al interior de la Biblia. Cada libro tiene su propio género literario y al interior del mismo libro podemos encontrar diversidad de formas literarias. Por ejemplo, Marcos pertenece al género llamado Evangelio, pero contiene a su interior parábolas, relatos históricos y otras formas literarias. ¿Okay? Una forma de contar la historia o contar el hecho histórico de Jesús es, por ejemplo, a través de parábolas. ¿Sí? Entre géneros literarios que podemos encontrar están relatos históricos, sagas, mitos, cuentos, querellas judiciales, narraciones, sermones, exhortaciones, confesiones de fe, narraciones didácticas, parábolas, sentencias proféticas, jurídicas o sapienciales, refranes, discursos, oraciones, cantos, cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los géneros literarios siguen aumentando, ¿no? Bien, en la Biblia, así como en otros libros, a veces se habla de lenguaje figurado con metáforas, juego de palabras o símbolos. Por ejemplo, se dice que la luna se avergüenza. Avergonzarse es un acto propio de la humanidad, ¿no? La luna es una cosa, mm, no es una persona. Entonces, ¿qué hay aquí? Una metáfora. La luna se avergüenza y que los cedros se alegran. Dios se duerme y se levanta. Dios no duerme ni se levanta, pero es una forma de explicar, de entender a Dios. ¿Eh? Sería una equivocación entender esto al pie de la letra, interpretarlo literalmente. Es necesario observar el contexto. ¿A quién está dirigido? ¿Qué es lo que quería decir el autor? ¿Qué es lo que pretendía enseñar? Todo eso hay que tener en consideración cuando se interpreta la Biblia. También hay narraciones folclóricas con sus típicas formas populares, cuyo objetivo es dar importancia a los héroes y gestas populares. La historia de Sansón, por ejemplo, o las plagas de Egipto. Igual podemos decir de las cábalas, es decir, de los números usados como símbolos, muy usado en la cultura oriental, que para nosotros puede ser desconocido. Somos de otro contexto, de otro tiempo. Un ejemplo es la edad de los patriarcas, de quienes se dice que vivieron cientos de años, con lo cual no se quiere determinar la edad del personaje, sino ofrecer una lección sobre la perfección de los patriarcas o bien porque no pensar en la eternidad. ¿Okay? Que hacía la cultura judía, que a quien Dios le bendice, le da años. Por eso entonces, fíjense el tipo el caso de los patriarcas que vivían 120 años, 118 años. ¿Por qué? Porque Dios, o qué es lo que pretendía el autor, dar a entender que esta persona había sido elegida por Dios, había sido preelecta por Dios y por eso le concedía tantos años. Puede ser que hayan vivido de esa manera o ese tiempo, como también no puede ser, pero hay que tener en cuenta la intención del autor. ¿Ok? Muy bien. Y con esto, por hoy, creo que terminamos. Listo. Ya, esta presentación la tiene usted en el aula virtual si quiere revisar. ¿Ok? Tiene algunos textos que puede revisar. Si no, pues nos encontramos el próximo día, lunes, Dios mediante,
para revisar las tesis que ustedes ya las van a ir desarrollando, que obviamente las pueden ir perfeccionando conforme a lo que vamos hablando, ¿ok? Preguntas. ¿Todo bien? Me alegro, me alegro. Ok, conforme vayan revisando ustedes las tesis, van redactando, saldrán varias dudas, ¿no? Sí, Grace, cuéntame. Madre, disculpe la presentación, la primera presentación que nos Ya les compartió, voy ¿se a subir. podemos encontrar en aula virtual? Ya les voy a subir. Veo que se repitieron algunas palabras, ya les voy a subir. ¿Ok? Gracias, madre. Juliana, Buenas noches, hermana. hola. Bueno, me parece bastante interesante todos estos temas que estamos viendo sobre la Biblia. Y yo quería preguntarle, al principio usted dijo que esto nos va a ayudar para el examen complexivo, pero los que cogimos para hacer la tesis o trabajo de titulación. Oh, a ver, ahí, bien que me dijiste, yo pensé que todas ustedes están para complexivos, ¿ok? No me llegó la lista de quienes optaron por complexivos. Voy a mandarles una lista para que usted la llene, ¿ok? El problema de nosotros de tecnología es un poco complicado, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver. Quienes hacen el trabajo de titulación no hace examen complexivo, ¿ok? Eso sí, quien hace trabajo de titulación va a trabajar directamente con la profesora Carolina Larco, ¿ok? Con la profesora Carolina Larco, que en algún momento vieron con ustedes fundamentos de la investigación, ¿ok? Tienen un tiempo, ya vamos a pedir los tiempos a Pusete, porque usted tiene que elaborar un plan de investigación, presentarlo a la coordinación y desarrollarlo. Traten de hacerlo lo más sencillo posible y traten de respetar los tiempos porque tendrían que terminar juntamente, igual que en la unidad de integración, ¿sí? Al semestre, cuando termine el semestre, tendrán que entregar ya su trabajo de titulación y luego establecer una fecha de defensa. ¿Ok? Yo les voy a mandar mañana una lista que me lo coloque ahí quién se inscribió para trabajo de titulación y quién, bueno, las que están en complexivo yo ya sé, pero quién tiene proyecto de titulación, eso no lo sé, porque no me han mandado de secretaria, ¿ok? Y todos entraron en el mismo NRC. ¿Listo? Ya, por lo Ya. pronto sé que es Juliana. ¿Alguien más va a hacer trabajo de titulación? ¿Un proyecto? Solo Juliana. Yo también, hermana. Juliana y Jazmín, perfecto. De las demás, Jessica, Antonella, Gabriel, no sé si Gabriel ya hizo el cambio de modalidad, que hay que Hola hacerlo. hermano, buenas noches. Sí, ya hice en el sistema el cambio. Perfecto, ¿ya? Cintia y Natalie creo que sí son complexivos, ya. Perfecto, entonces, por favor, mañana hágame acuerdo, ¿sí? Me mandan un mensajito, mejor para tenerlo en cuenta, y yo envío la encuesta al chat para saber quiénes tienen que trabajar con Carolina, ¿ok? Y tienen que ponerse ya a trabajar. ¿Listo? Pero bueno, al menos algún conocimiento habrá recordado el día de hoy, ¿no? Bien que me hiciste acuerdo porque yo pensé que todos eran por el complexivo. No, no creí. Ok, entonces nos vemos. Intenten resolver las tesis, ¿ok? Recogiendo un poquito de documentación también que tienen ustedes. Así como una foquita. Gabriel, Que yo me había quedado dormida. Hermana, no pude estar en la primera parte porque estaba con intermitencia. sí, Con respecto a la cuestión de hacer las preguntas, usted las va a enviar las preguntas. las preguntas están ya en el aula virtual, ¿sí? Están como tesis 1, 2, 3, y conforme vamos viendo los temas, van apareciendo las tesis, ¿sí? Ya está ahí. En actividades usted la encuentra.
Ya, y también estaba previsto, según el cronograma que usted nos envió, también el jueves clases. ¿Solamente vamos a tener el lunes o también el jueves? Exactamente. Los días jueves ustedes lo trabajan, pueden reunirse, si es que necesitan un enlace me avisan, pueden reunirse ahí y trabajar las preguntas, ¿ok? Ya, hermana, gracias. Sí, Jessica. Sí, ella tenía, por ejemplo, yo revisando ya la tesis, hay algunos términos o también cuestiones que no se ha visto. Se puede nomás investigar así. Claro, claro, de eso se trata también, por eso va la calificación del parcial. Pueden investigar si no recibieron ustedes de pronto cuando vieron esto de Biblia con el profesor Bedoya, creo que vieron ustedes. Entonces, pues investiguen, ¿sí? Investiguen también, ya son de universidad, ¿no? Entonces, eso es el aporte también que hacen. Y por eso nos encontramos el próximo lunes para ponernos de acuerdo y revisar y ver los aportes que hacen nuestras compañeras a las tesis. ¿Ok? Ya. Muy bien. ¿Ya? Listo. ¿Algo más? Natalie. Madre, sí, buenas noches. El Hola. aporte de la tesis, las respuestas son individuales a pesar de que se trabaja en grupo. O sea, a ver, por ejemplo, puede darse de que se trabaje, digamos, en este caso con mi hermana de comunidad. Ujú. Y de los dos deberíamos tener respuestas, digamos, similares, no exactamente iguales. Sí, porque yo puedo explicar de una forma y la compañera de otra forma, ¿no? Aunque vaya a decir lo mismo. Y además los trabajos se los sube individualmente. Ya. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Todo bien? Ya, bueno, conforme vayan saliendo las novedades iremos poniéndonos al día, ¿no? No se preocupen. Sigan haciéndolo, pero háganlo a tiempo. Aprovechen el día que tienen ustedes el espacio de actividades para trabajar esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Yo estaré mandando de pronto información, actualizando el horario, los enlaces para los compañeros que tienen las otras clases. Sí, Grace. Madre, aprovechando un ratito, madre, ¿cómo se puede nosotros justificar o cómo podemos notificar a los docentes que no podemos ingresar a clases por motivos de corte de luz? Con un correo electrónico al profesor y si quieren póngale copia a mí. ¿Ok? Ya, ¿Sí? gracias. Ya, muy bien. Vamos a ver, ojalá Dios quiera esto ya se estabilice y podamos al menos saber las horas de corte, ¿no? Si no, pues intentamos comunicarnos de algún modo. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos despedimos, que tengan una buena noche. Y no se olviden, Yasmini, ¿quién era? Y ya se me fue. Julián, de avisarme mañana, ¿ok? Para ponerles en contacto con Carolina. ¿Ok? Listo, Listo. muchas gracias. Ya, chao, chao, que estén bien.